La invasión de Irak derrumba el régimen de Saddam Hussein en apenas 3 semanas. Bagdad cae y la icónica estatua del dictador es derribada, simbolizando el fin de una era. Pero, ¿dónde estaba Saddam? Tras años de puño de hierro, el otrora todopoderoso líder se desvanecía en la clandestinidad, convirtiéndose en el hombre más buscado del planeta. Durante meses, la búsqueda de Saddam fue implacable. Las fuerzas de la coalición rastrearon cada rincón de Irak. Miles de redadas, innumerables pistas, muchas de ellas falsas. La baraja de los más buscados se convirtió en el símbolo de esta cacería humana, con Saddam en el haz de picas, el objetivo principal. Se ofrecían $25 millones por su cabeza. Saddam vivía como un fugitivo, moviéndose constantemente, afeitándose la barba y cambiando su apariencia para pasar desapercibido. Dependía de una pequeña red de leales, principalmente familiares y antiguos guardaespaldas, que le proporcionaban refugio en modestas granjas y agujeros improvisados. La inteligencia fue clave. Tras la captura y el interrogatorio de varios colaboradores cercanos, las fuerzas especiales obtuvieron la información que necesitaban. La atención se centró en una pequeña zona rural al sur de su ciudad natal, Tikrit, la aldea de Ad-Daur. En la noche del 13 de diciembre de 2003, la Task Force 121, una unidad de operaciones especiales, lanzó la operación Amanecer Rojo. Su objetivo: 2 pequeñas granjas sospechosas en Al-Daur. El primer objetivo fue asegurado, sin éxito. La frustración era palpable, pero la segunda granja tenía algo peculiar. Una alfombra, cubierta de escombros, parecía fuera de lugar. Al levantarla, descubrieron una pequeña abertura. Un pozo estrecho de unos 2 metros de profundidad, apenas lo suficiente para una persona. Era el agujero de araña de Saddam. Un soldado gritó: ¡Lo tenemos! De las profundidades del agujero emergió un hombre desaliñado, con barba y aspecto exhausto. Era Saddam Hussein. Las imágenes que se difundieron por todo el mundo mostraron a un Saddam irreconocible, lejos de la figura imponente que una vez fue. La noticia de su captura se extendió como un reguero de pólvora, provocando celebraciones masivas en Irak y entre las fuerzas de la coalición. La captura de Saddam marcó el inicio de un nuevo capítulo: su juicio. En 2004, acusado de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, su proceso legal se convirtió en un espectáculo global. El Tribunal Especial Iraquí, creado específicamente para este propósito, buscaba rendir cuentas por décadas de atrocidades. El juicio fue largo y tumultuoso. Saddam, en el banquillo, a menudo desafiaba la legitimidad del tribunal, gritando y declarándose inocente. Alegaciones de parcialidad, interrupciones constantes y la renuncia de varios abogados defensores complicaron el proceso. Pero las pruebas presentadas eran abrumadoras. El caso de la masacre de Duhail se convirtió en el eje central de la acusación. En 1982, en represalia por un intento de asesinato contra Saddam, más de 140 chiítas de la aldea fueron ejecutados, muchos de ellos torturados. Otros cargos incluían el uso de armas químicas contra los kurdos en Halabja, el genocidio Anfal y la represión brutal de levantamientos. El mundo observaba, dividido entre quienes pedían una justicia rápida y quienes insistían en un proceso justo, incluso para un dictador. Finalmente, el 5 de noviembre de 2006, casi 3 años después de su captura, el veredicto fue pronunciado. A continuación, momentos de la sentencia. ظل واقف استمع إلى قرار المحكمة واقفا اسمع القرارات أي واقفا كن واقف لا قاعد أوقف وقفوا جالس يا الله لا تطويل يلا جوزوا منا لا تطويل حكي وياك قررت المحكمة الحكم على المدان
صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب يعيش قتل الشعب. العمد كجريمة يعيش ضد الأمة. الإنسانية وفق المادة نسقط العملاء. 12 أولا أليف بدلالة المادة الله 12 أكبر. أولا ثانيا الله أكبر. ثالثا رابعا الله من أكبر. قانونية رقم 10 لسنة الله 2005 بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. استاذ ثانيا استاذ سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج يعلج ويضحك هذا الشخص يعلج هذا ويضحك نفسه يستفز المحامين بتطلعوا بالدفتر. يعلج ويضحك وجوهكم على هالصفحة. هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على أهلها. صدام حسين مجيد نحن أهلها. بالسجن 10 سنوات نحن لارتكاب أهلها. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 باب من قانون العقوبات رقم 111 يتراجع عن موقفه. En las primeras horas del 30 de diciembre de 2006, la ejecución de Saddam Hussein se llevó a cabo en una base militar iraquí en Bagdad, marcando el fin de su vida y de una era. Las imágenes filtradas de sus últimos momentos generaron una enorme controversia a nivel mundial, desatando un debate sobre la justicia de la pena de muerte y el manejo del proceso. Su muerte, aunque esperada por muchos, fue un momento cargado de simbolismo y división. Para la mayoría de las víctimas de su brutal régimen fue un acto necesario de justicia. Pero para otros, especialmente los suníes, fue vista como una ejecución vengativa por parte de un gobierno dominado por chiitas. La historia de Saddam Hussein, desde su ascenso al poder hasta su dramática captura y ejecución, es un testimonio de la complejidad de la política y el poder en el Medio Oriente. Su muerte cerró un capítulo, pero no puso fin a los desafíos de Irak. El país sigue lidiando con su legado, con la búsqueda de estabilidad y con la construcción de una nación libre de la sombra de su pasado.